Bienvenidas a un nuevo episodio de Esto es Pop, mi amor. Mi nombre es Nicky y toda la semana subo videos de la mejor música del mundo, o sea, el pop. Hoy seguimos en estado de excitación psicomotriz del Confessions 2, chicas. De hecho, miren, a ver si la cámara la puede tomar ahí. Me hace un zoom, señor director, a lo que es mis pequios. Mi remerita de Madonna con Charlie No García XCX. Muy mal igual Charlie XCX dándole de fumar a una menor, pero bueno, ahí las tenés. Diosas. Pero bueno, ¿cómo andan mis princesas del pop? Yo completamente rota en cuerpo, pero muy elevada en alma. Estuve hace un par de días, todavía me estoy recuperando, no, el viejo. Ya el tiraje no le da más. Sale una vez y queda una semana recuperándose. Estuve en la Pop Hereje de Confessions 2. Qué noche teté. Se bailó, se disfrutó, se rapeó la parte de Danceteria. En esta fiesta sí la pasaron, no como en otras. No sé si vieron ese tweet de un DJ de la Plop que puso que le tiraron una botella, no, una lata de cerveza al grito de "Pasa Danceteria". Yo. Pero bueno, ahí estuvimos en la hereje con coco con aditivo, la verdad un nochón de aquellos. Pero bueno, como seguimos un poco con el delirio de Confessions 2, que la verdad yo decía que hago otro video de Confessions, qué hincha pelota, la gente va a decir basta, Nenita no sabe lo que es basta. Pero bueno, si los paquis están rompiendo las pelotas con el mundial durante un mes entero, yo tranquilamente puedo sentarme acá y hacer 2 videitos del Confessions 2. Que dicho sea de paso, chicas, Argentina, final to be continued. Pero bueno, quería aprovechar para hacer un poco de análisis sobre una de las canciones de Confessions 2 que más revuelo está generando, que es Danceteria. Es una canción que recorre un poco los inicios de Madonna en esta mítica discoteca de Nueva York. Y como muchas canciones de Madonna, Danceteria te abre una puerta a un mundo de la pintura, del arte, de la escultura, de todo lo que es el buen gusto, porque si hay algo que hay que decir de la vieja es que tiene un gusto finísimo, finísimo. Como pasa con Vogue, que de repente nombra a Greta Garbo, a Marlene Dietrich o a Rita Hayworth, acá hace algo parecido, pero con la Nueva York que la vio crecer a ella. Yo esta semana, como todo autista, desarrollé una fijación bastante grande sobre la letra de Danceteria y me puse un poco a investigar, podrán investigar, y quería que charlemos un poco de qué es Danceteria, quién es toda esta gente que Madonna nombra en la canción, qué impacto tienen en su carrera, por qué ella parece que está obsesionada con los pingos puertorriquenses y un montón de dudas más que surgen de esta canción, que hay que decir que, chicas, es uno de los grandes hits de Confessions 2, por lo menos a juzgar por el pogo que se armó el otro día en la hereje, al nivel de canciones como Hang Up, como Sorry, como Ray of Light, o sea, es el hit que la gente está eligiendo. Yo todo esto guiándome por la reacción de los putos del otro día, que en definitiva es lo único que importa. Pero bueno, antes de meternos de lleno con todo este mostraje que Madonna nombra en la canción, tenemos que entender un poco y conocer qué carajo es Danceteria. Nueva York estaba en una, chicas, un poco como Cava siendo gobernada por el Macri negro, que hay un olor a meo que no se puede aguantar. Bueno, allí, pero en Nueva York. Para fines de los 70, la ciudad estaba en quiebra, o sea, no hay plata. De esa crisis, con edificios abandonados y con alquileres bastante baratos para lo que es Manhattan, nace una generación de artistas, músicos, freaks, que se instalan en el downtown Manhattan porque era lo único que podían pagar. En ese contexto surge Danceteria a principios de los 80. Tiene varias versiones, la más importante es la segunda, pero la primera era como una especie de after, tipo after office, no after de duras, que lo crean un alemán que se llama Rudolf Piper y un booker bastante conocido de la noche neoyorquina que se llamaba Jim Forat. Danceteria empieza a posicionarse como un lugar en el que se mezclaban distintas culturas.
New Wave, un poquito de la gente del hip hop, un poquito de la gente del punk, distintos artistas plásticos, callejeros. Hay de todo. Es un combo, diría Moria. Esta primera versión de Danceteria, la del After, cierra en 1982. Y ese mismo año abre la versión más conocida, que es la segunda, en 30 West 21 Street, que era un local de 4 pisos, medio como un grisú de allá. Y en cada piso había una fantasy distinta. Lo que tenía interesante de Danceteria, a diferencia de Studio 54, que era otro de los boliches o clubs, digamos, bastante conocidos de esta época en Nueva York, es que en Studio 54 vos ibas a ver a las celebridades, porque obviamente era el lugar que todas las celebrities elegían para estar. En Danceteria, mucha gente lo describe como el lugar en el que ibas a convertirte en una celebridad, porque era gente de distintos palos del arte, de la música, de la cultura, pero que ninguno tenía como un supernombre o era conocido, o eran todos buscas, básicamente. Hace poco, en el marco del Mes del Orgullo, y además porque Madonna iba a sacar una canción haciendo referencia a Danceteria, salió una nota muy interesante en Vanity Fair que se llama When Freaks Were Chicks, An Oral History of Danceteria, que cuenta a través de testimonios de la época cómo era toda esa movida. Y Debbie Mazar, que en ese momento era la ascensorista de Danceteria, dice en esa nota que todos éramos pobres, hacíamos arte y nos estábamos convirtiendo en quienes realmente éramos. Usábamos ropa vintage, que encontrábamos en el mercado de pulgas de la Sexta Avenida. Yo no era sexy, me vestía con un estilo New Wave y me maquillaba intentando parecer salida de una película de Fellini. En ese momento no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, de cómo estábamos cambiando la cultura. ¿Podrán cambiar la cultura? Y después, en esa misma nota, Melissa Davis, que es otra ascensorista de Danceteria, supongo que Debbie Mazar en un momento largó el laburo de ascensorista para hacer otra cosa y apareció esta, dice: la idea era ser lo más original e individual posible. Y eso era justamente lo que hacía tan especial a Danceteria. Cada persona que se animaba a hacerlo se convertía en un pequeño universo propio, con un estilo completamente única. Y uno de los creadores, el alemán o el otro, lo definía como el lugar donde te dejaba de importar todo y donde nadie tenía nombre. Como que cada uno estaba muy en la suya, haciendo su perfo, medio hustling, lo que deseaba para su vida, digamos. Creo que el único lugar parecido que se me ocurre acá, además de, bueno, obviamente Esperanto, es el Paracultural, que en los 80 era bastante conocido y que de ahí salió... no sé si salieron específicamente de ahí, pero iban a performar tipo Urda Pilleta, Tortonese, Verónica Ginás, y que también iba a cantar los de Sumo, bueno, and shit. En un contexto de la presidencia de Reagan, Danceteria aparecía como un espacio de libertad. Obviamente, como casi todas las escenas culturales, eso empieza a perder fuerza cuando se vuelve cada vez más mainstream y pierde como ese condimento de under que tenía originalmente. A medida que Nueva York empezó a cambiar, que se volvió cara, esa escena fue desapareciendo de a poco. Danceteria siguió funcionando en los 80 y parte de los 90, pero nunca volvió a tener como esa relevancia cultural que tuvo al principio. Una relevancia cultural que obviamente está relacionada a los monstruos que frecuentaban ese lugar, que eran uno más interesante que el otro. Por un lado, obviamente, Madonna, que dio sus primeros pasos ahí. De hecho, su primera perfo en vivo es en un segmento de Danceteria. Kit Haring, que si lo buscan, tipo, pongan Kit Haring en Google, si no lo conocen obviamente, van a ver que retienen sus obras, que las deben haber visto tipo en millones de lugares. Debbie Mazar, la actriz, RuPaul, que chicas, hay muchas teorías de por qué Madonna no menciona a Rodrigo RuPaul en su letra, porque es como que es muy gracioso porque la vieja menciona a todo el mundo y justo se olvidó. Jim Jarmusch, el director, dicen que también proyectaba películas ahí. Basquiat. No, chicas, era la pista del bailando. O sea, ha pasado todo el mundo por la pista de Danceteria. Buddy Jones, la Mole Molly también en Danceteria.
lo que se dice una cúspide de figuras. Lo loco de esto es que ninguno era famoso en ese momento, sino que eran todos rebuscas. O sea, tenías por un lado Madonna rompiendo las pelotas con su cassette de Everybody para que alguien lo escuche. RuPaul dragueado de acá para allá. Davey Mazar clavando ojos en el ascensor a ver si algún director la llevaba a actuar y así. Para mí es interesante pensar que este es el contexto y el ambiente en el que surge Madonna, porque hoy en día con muchas popstars, a mí particularmente me pasa que no sé de dónde carajo salieron. O las descubrió Disney o un productor en TikTok o ganaron un reality y listo. Tipo, de repente salieron de un repollo y tienen millones de streams y están llenando tal o cual lugar. En cambio, con Madonna, vos podés reconstruir un poco la escena cultural que la formó a ella como artista. Podés entender qué música escuchaba, qué artistas admiraba, con quién se juntaba, cuál era esa comunidad artística de la que ella formaba parte. Todo eso termina moldeando a la Madonna que después conocemos. Y creo que por eso Danceteria es una canción tan especial, porque no es una lista de nombres y ya, es Madonna diciéndonos: esta era mi gente, este era mi mundo y así empezó todo. Así que vamos a analizar la letra de la canción y conocer un poquito mejor de este universo que la verdad que es muy interesante. Yo tengo la letra acá y creo que vamos a ir leyendo partecita por partecita como para que se entienda. ¿Qué les parece, chicas? La voy a leer en inglés, así que alguna, si no tiene el first, me avisa y les hago la traducción. Dice: I get off the train, 456, walk to the club, don't wait for shit. Meet this boy named Martin Bourgoin, he's my best friend, he's my boy toy. Lo del tren, digamos, el roca que se tomaba... Esto muy de la gente de zona sur que viene para capital y se hace una travesía de cruzar todo. Madonna se tomaba el roca. Lo del tren justamente es porque Danceteria queda entre las 5 y las 6 en la calle 21. Don't wait for shit. Sabemos que a Madonna, si hay algo que no le gusta, es esperar. De hecho, tiene una canción un poquito conocida que dice Time goes by so slow. Y aparece por primera vez, no por primera vez en una canción porque tiene otros temas que le dedica a él en otros discos. De hecho, creo que en Erótica hay un tema que habla sobre Martin Bourgoin y sobre otro amigo. Pero aparece la figura de Martin Bourgoin, que es este chico que ella conoce en Danceteria, en una entrevista que ella dio hace muy poco a Interview Magazine. Cuenta un poco cómo fue la experiencia de ir por primera vez a Danceteria y que la vean ahí en la filita haciendo, esperando que la dejen pasar, y Martin la agarró y le dijo: vení, nena. Probablemente me veía completamente patética haciendo la fila para entrar a Danceteria. Fue entonces cuando conocí a Martin. Se acercó a hablarme. Era realmente lindo. Tenía el pelo rubio y enrulado, aros por toda la oreja, short escoceses de golf, botas Dr. Martens, anteojos de marco negro y una remera blanca con un chaleco de punto encima. Me dijo: pareces perdidita, nena. Y lo estaba. Después agregó: vení conmigo, yo te hago entrar. Simplemente se abrió paso hasta el frente de la fila. Todo el mundo lo conocía. Saludaba a todos. El Patovica abrió la soga de terciopelo, me hizo pasar y mi vida cambió para siempre. Martin Bourgoin era un ilustrador y diseñador gráfico inglés que se había mudado muy de joven con la familia a Estados Unidos, a Florida. Él se va de Florida a Nueva York para estudiar arte. Yo creo que acá hay algo en lo que bondean con Madonna, porque ella se va de Michigan para estudiar danzas a Nueva York. Ahí hay como un punto de encuentro. Se conocen ahí en Danceteria y se hacen culo y calzón. Creo que en un momento son roomies. Madonna lo mete como bailarín en sus primeras presentaciones, así como en boliches. Obviamente Martin era medio patadura porque no era bailarín. Entonces la mina le dice: bueno, vas a ser mi stage manager, vas a ser mi road manager. Te voy a buscar otro laburito porque la verdad, la danza no es lo tuyo, Denis Dumas. Es el que finalmente diseña la tapa de Burning Up, el single de Madonna, y era también muy amigo de Andy Warhol, Basquiat, de Keith Haring y obviamente de Madonna. Tan amigo que cuando él se empieza a enfermar en 1986 y le diagnostican una enfermedad relacionada con el VIH,
Madonna y toda esa comunidad artística hacen un evento a beneficio del chabón para juntar plata. Madonna después, por otro lado, también le banca los estudios, le banca un departamento cerca del hospital para que pueda estar y no tenga que estar tipo trasladándose. Martin Bourgoin es una persona muy importante en el principio de la carrera de Madonna. De hecho, si ustedes googlean fotos de él, se nota mucho la influencia que él tenía sobre ella en el estilo de vestir, como los sombreritos y los chalequitos y la cosa como medio Chaplin que tenía Madonna al principio de su carrera, de esos looks, están inspirados o tomados de él. Finalmente, Martin Bourgoin fallece a fines de 1986. Madonna tiene varios momentos en su carrera en el que le rinde homenaje, digamos. Hay una canción en erótica que se llama In This Life, donde menciona a un chico que murió con 23 años, que obviamente es Martin Bourgoin. Y hace muy poquito, en el Celebration Tour, en el segmento de Live to Tell, aparece Martin en uno de esos momentos. Es una figura bastante influyente en la carrera de Madonna, aunque son amigos por poquito tiempo, creo que 4 o 5 años. La canción sigue con We see the line, it's way too long, cut to the front, there's Howie Montag. Wave in, no entiendes, I'm not sure you understand this. Montag era el doorman, o sea, de Dancetivia, también muy conocido en otros boliches, creo que también había trabajado en Studio 54. Medio que era el que decía vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y no entiendes, que parece como un juego de palabras con I'm not sure you understand this, es en realidad un segmento que se hacía en Dancetivia junto con otra DJ muy importante de ahí que creo que se llamaba Anita Zarco. Era como una especie de cabaret que se hacía, que se llamaba No Entiendes, en donde convivían y performaban artistas que tenían muchísimo talento y gente que no daba pie con bola, pero igual se quería subir arriba de un escenario y tenía ganas de probar cosas. Era un espacio de prueba, digamos, donde iban músicos, dramaturgos, artistas, diseñadores, incluso empleados del mismo Danceteria a probar material, digamos. Madonna, por ejemplo, hace su primera perfo de Everybody en el segmento No Entiendes. Después dice, wait backstage, get into my car, drive to the disco, have a drink at the bar. People, they might talk about us, yeah, I don't care. En la entrevista de Interview, Madonna cuenta por qué Danceteria había sido tan importante para ella. Había grabado el demo de Everybody y me dijeron que había un DJ llamado Mark Cummins. Todo el mundo me decía, tenés que ir ahí, tenés que conocerlo, tenés que encontrar la forma de llegar a él. Y trata de vestirte de una manera interesante porque si no te ves interesante, no te van a dejar entrar una mierda. Y ella pensó, mierda, no tengo ropa interesante. Vivía usando mi ropa de bailarina porque esa era la razón por la que me había mudado a Nueva York. Quería ser bailarina. La canción después sigue con el coro que es It's not what I say, it's not what I do, it's how my body language talks to you. I just wanna lose myself in the group, get over here, everybody get up and dance. Everyone here is a work of art. Everybody, como ya dije, es la primera canción que Madonna saca como single oficial y es la primera canción que ella presenta en Danceteria. Así que es como un lindo homenaje que el coro tenga una referencia a esa canción. Y también la frase Everybody here is a work of art. Tiene que ver un poco con que todo el mundo que iba ahí quizás tenía como un output artístico y también con que cada persona que iba ahí estaba construyendo su propia identidad. No solo hacían arte, sino que ellos mismos eran arte. ¿Me explico? La canción sigue con Get on the elevator, I run into Davey Mazer, take us to the third floor, walk us to the dance floor. Davey Mazer era la ascensorista de Dancetivia, es una actriz que creo que empieza a ganar un poco de reconocimiento en los 90, seguramente la deben tener de Buenos Muchachos o algún que otro papelucho. No sé si es tan popular, pero seguramente si le ven la cara, por lo menos los ojos, la van a ubicar. Ella arranca laburando como ascensorista en Dancetivia, un laburo muy heavy por lo que cuenta. Dice: tenía 16 o 17 años cuando empecé a trabajar como operadora del ascensor. La gente se metía en mi ascensor para drogarse porque no podían entrar al baño, ¿entendés? En los baños estaban o cogiendo o tomando cocaína.
Créanme cuando les digo que tuve a unos personajes bastante turbios metidos en el ascensor. Secretos verdaderos, el ascensor de Debbie Mazar. Debbie se había ido de su casa siendo adolescente, había trabajado en algunos boliches y terminó en Danceteria, donde se hace muy amiga de Madonna. Madonna grabó su primer videoclip, Everybody, y la llama a Debbie para que la maquille. Después también Debbie aparece en el videoclip de Music, ahora aparece nuevamente en el de Danceteria. Es como una friendship que es ongoing, chicas. Como que las chicas de vez en cuando se reúnen, se arman un videoclip, se ponen al día, capaz se dan una liñita y a otra cosa mariposa. La canción sigue, nos vamos adentrando cada vez más en esta noche en Danceteria con Then I see Mark Cummings is the DJ. He's the DJ, hide the cocaine. He played my tape, everybody, this is how we start the party. Mark Cummings era el DJ principal de Danceteria, que en esa época el DJ no era solamente una persona a la que le tiraban latas de cerveza para que ponga un tema. Era alguien con un buen gusto especial y como una especie de curador de la noche. O sea, lo que alguien como el DJ de Danceteria elegía poner en una noche de joda era algo importante. Y Madonna lo sabía, por eso andaba con un casetito de Everybody abajo del brazo todo el tiempo para ver si se lo podía enchufar al Mark Cummings este. Y finalmente lo logra de una forma bastante inusual que cuenta en esta entrevista de Interview. Dice, empecé a atar cabos y pensé, bueno, le gusta esto, le gusta aquello. Entonces un día, Debbie y yo tuvimos una idea. Esto va a sonar terriblemente manipulador. Le llevé un poco de cocaína al baño, nos metimos con él en uno de sus cubículos, Debbie y yo nos besamos con él, ahí besó, menage à trois, consumimos un poquito de cocaína y después aceptó escuchar mi demo, bárbaro. Esto es lo que tienen que hacer las chicas de hoy en día. No entiendo qué hacen yendo al casting de ese reality de Nico Vázquez. Chicas, métanse con algún DJ de la pop en el baño a tomar falopa. Tal es así que Mark Cummings es el que le comparte el demo de Everybody a una de las autoridades del sello discográfico que después la contrata a Madonna. Y también termina siendo el productor de Everybody, como de la versión oficial. Después viene una parte de un rap que muy pocas se lo sabían en la pop hereje. Chicas, ¿qué pasa? No aprendieron nada en la University of Minaj. This is how we start the party. There's Five Freddy and Basquiat, Keith Haring and Kenny Schraff. Everybody came from Shafrazi. Shafrazi to the beat. Acá Madonna deja de nombrar a sus amigos y empieza a nombrar, bueno, estos también son sus amigos, pero digo, empieza a nombrar gente más que tiene que ver con nada, con la noche, con la cultura, con el arte, y cada vez va abriendo un poco más el panorama con las personas que va mencionando. Five Freddy era parte de Fabulous Five, que es un grupo de graffiti que en los 80 se hicieron muy conocidos porque lograron un poco ese paso del arte callejero al arte respetado, por así decirlo. Y es una persona bastante importante para la historia del hip hop. Basquiat, por otro lado, bueno, es un pintor muy famoso. Lo van a buscar y lo van a conocer, obviamente. Que salió con Madonna a finales de los 80. Creo que ella lo dejó porque él tomaba mucha heroína y ella, la verdad que estaba harta de estar con este falopero. Keith Haring y Kenny Schraff eran probablemente dos de los artistas jóvenes más importantes de Nueva York, por lo menos en la década de los 80. Y cuando dice Everybody came from Shafrazi, se refiere a Tony Shafrazi, que era uno de los art dealers más importantes de esa época y tenía una galería y era como medio el que se encargaba de regentear a todos estos artistas que acabo de nombrar. Después sigue, la cosa se pone un poco más específica con There's Mary Ball in a game named Fred, See These Guys Spinning on Their Heads, There's Rocksteady Crew and Crazy Legs, Puerto Rican Boys, They Made Me Crazy. Madonna acá cambia un poquito la escena, deja atrás a los pintores y a los artistas y se mete un poquito más con el mundo de la moda y con el hip hop, con el baile, el breakdance y demás. Mary Paul era una estilista que es responsable de los primeros looks, por lo menos de la era Like a Virgin de Madonna. Ahora es muy conocida por sus fotos, tiene una colección de Polaroids que es bastante importante de esa época, pero en ese momento ella era estilista. Después cuando dice See These Guys Spinning Their Heads, se refiere a el breakdance. Y ahí aparecen Rocksteady Crew y Crazy Legs, que eran dos de los referentes más importantes de este estilo de baile, que es cuando
Así, ubica. José María. Y cuando Madonna dice Puerto Rican boys, they make me crazy, no es un comentario en pasar porque la mayoría de los bailarines de esa época habían migrado de Puerto Rico. Y además, hay una anécdota muy conocida que cuenta Debbie Mazar junto a Andy Cohen, que dice que ella tenía un novio que Madonna una vez le había intentado robar, que era puertorriqueño. Obviamente a la mina le calentaba el pingo puertorriqueño. Eso desde ya. Y después la canción termina expandiendo un poco más el mapa con artistas quizás un poco más reconocibles, porque dice Nile Rodgers and David Byrne, B-52 had money to burn, Long Lizards had so much style, Lower East Side, Take a Walk on the Wild Side. Ya no está hablando quizás tanto de sus amigos, sino de los artistas que estaban ahí en el momento en el que ella formaba parte como de esa crew. Bueno, obviamente Nile Rodgers, si no lo conocen, nada, googleenlo. David Byrne, que era el líder de Talking Heads, y B-52 y Long Lizards, que son bandas como bastante fundamentales de Nueva York en los 80. B-52 seguramente si vieron la película de los Picapiedras lo retienen porque son los de Love Shack and a Love Shack. Y cierra finalmente con una referencia a Lou Reed, que de hecho Danceteria tiene un sample en esa parte que dice a la canción Walk on the Wild Side. Y de esa forma termina la canción, por lo menos las referencias. Nos nombró pintores, músicos, bailarines, galeristas, todo lo que te puedas imaginar está metido en esta canción y es uno más interesante que el otro. Para mí Danceteria es una de las mejores canciones del disco, quizás una de las más interesantes por el papel que cumple dentro de Confessions 2. Porque si bien hoy cuando vos pensás en Madonna la popstar, ella fue en un momento una artista más, que se codeaba con otros artistas, con otra comunidad artística. En este boliche de 4 pisos, sin un peso, tratando de buscarse y ganarse la vida y de lograr el sueño que ella tanto tenía. Entonces, para mí, Danceteria lo que hace es recordarnos que a ella no la fabricó un sello discográfico con un plan de marketing detrás. Ella se hizo ahí, codo a codo, con todos estos artistas, con todos estos músicos, con todos estos referentes de la cultura. Miren que yo no salí de un repollo, que yo no soy ninguna estupidita que recién empieza, que yo me codeaba con The Talking Heads, con Duran Duran, con New Order, con B-52, con Nile Rodgers, o sea, soy una tipa cool. Si bien hoy en día la carrera de Madonna tomó una trayectoria totalmente distinta, ella salió de acá. Así que la próxima vez que escuchen Danceteria, para mí no hay que pensarlo solamente como una canción que es increíble para bailar Everybody Get Up and Dance, sino también como una forma de Madonna de recordarnos y recordarse a sí misma de dónde carajo salió. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @esNikyLopez. Las quiero, las adoro como la vaca al toro. Yo me despido y nosotros charlamos la próxima. Bye.